Ok, en este video vamos a hablar de la clasificación y de forma matemática entender cómo se calculan las resistencias equivalentes de los tipos de circuitos eléctricos. ¿Sí? Ya una vez que ya hayan ustedes que ya analizamos los elementos que hay en un circuito eléctrico y las características particulares de cada elemento y las ecuaciones particulares de cada elemento del circuito eléctrico. Ahora vamos a ver cuáles son esas clasificación o esa clasificación de los circuitos eléctricos. Ok. Existen específicamente dos tipos de circuitos eléctricos y la combinación de estos me dan un tercer circuito eléctrico, ¿sí? Tal y como lo ven en su pantalla o en la pantalla, tenemos un circuito eléctrico denominado como circuito en serie, un circuito eléctrico, circuito en paralelo, y la combinación de estos dos me da el llamado circuito mixto. Voy a empezar a hablar de las características de cada uno. ¿Por qué su nombre? ¿Y qué característica tiene cada circuito? Este es un circuito en serie. Recuerden que aquí tenemos nuestro generador eléctrico, en donde tenemos un polo negativo y un polo positivo, el cual recomiendo ver los videos anteriores para checar algunas características al respecto. Aquí me interesa, recuerden que cada resistencia, aquí tengo resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, que puede ser un receptor eléctrico, puede ser un foco. Sí, yo recomiendo que apliquen antes de cualquier ejercicio de circuitos eléctricos, apliquen una teoría que yo le llamo la teoría de los focos fundidos. ¿Sí? ¿Qué pasa con un foco fundido? ¿O por qué le llamamos foco fundido? Le llamamos foco fundido porque viene de la palabra fundir, de fusión. ¿Qué es fusión? Ya lo sabemos. Fusión es la transformación de sólido a líquido. Entonces, si nosotros tenemos un foco, una bombilla, si nosotros tenemos una bombilla eléctrica, vamos a extraer un dibujo de internet, ¿sí? En donde nos permita explicar, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Aquí tenemos diferentes bombillas, ¿no? Vamos a tomar una de ellas para que podamos nosotros explicar. Estas son las bombillas eléctricas, ¿ok? O lo conocemos mejor como foco. Vean, vamos a tomar este dibujo para que nosotros lo podamos explicar. En esta bombilla vemos que en el interior hay una resistencia eléctrica o hay un alambrito. Generalmente este tipo de bombillas clásicas tiene un elemento que se llama tungsteno o wolframio, ¿sí? Estos van ensamblados, de hecho nosotros lo conocemos más en término en inglés, le llamamos socket, ¿sí? Sin embargo, es ensamblarlo al receptor eléctrico y aquí tenemos precisamente esa estructura, ese ensamble para que pueda funcionar, ¿sí? Y entonces vamos a dibujarlo. Ahí está, esto tiene que embonar ahí. Y aquí no es más que enroscarlo, ¿no? Así le llamamos comúnmente, ¿sí? En el cual es muy importante conocer lo siguiente. Vean, aquí, en este punto,
En su interior hay un plástico. ¿Por qué hay un plástico en su interior? Todo está hecho de plástico, pero en su interior del ensamble hay un plástico. Ese plástico me permite tener una división porque es un aislante. Ahí hay un plástico, es un aislante. Estas cuerdas de rosca que tenemos aquí, o para enroscarlo, para ensamblarlo, tiene que ir conectado a un metal que está ahí. Y esta punta que está acá tiene que ir conectado a otro metal que se encuentra aquí, de tal manera que queden separados. Aquí también, en este punto, hay un plástico que permite precisamente aislar esas dos partes, ¿sí? De tal manera que está así, esto que está aquí, este metal va a este alambre y este metal va de manera independiente a este alambre para que pueda continuar el circuito eléctrico. Pero si existe un alto voltaje, una variación de voltaje, recuerden que el voltaje es el trabajo, la intensidad con la que van los electrones para que funcionen ese aparato, ¿sí? Pero si hay una alteración de voltaje, eleva la temperatura de esta resistencia que habíamos dicho que es tungsteno, generalmente es tungsteno, y eleva tanto la temperatura que lo hace transformar de sólido a líquido. Y esa acción hace que esto se rompa. Y entonces ya no hay flujo de electrones, se interrumpe el circuito y es por eso que decimos que los focos se funden. Viene de fusión, ¿sí? De fundir, ¿sí? Se funde, se rompe y ya interrumpe el ciclo y es por eso que el foco deja de funcionar. La importancia entonces, seguramente también han escuchado el concepto de fusible, ¿sí? Los fusibles son estos que les voy a enseñar en este momento, los fusibles. Aquí está, miren. Este tipo de fusible, que generalmente lo vemos en los automóviles, lo que hacen es estar dentro del circuito y en la parte interna, seguramente lo están viendo en este momento, hay un alambre. La importancia de los fusibles es eso, que en el momento que haya una alteración de voltaje que pueda perjudicar mi aparato eléctrico, lo que hace es que cuando hay un aumento de voltaje, se funda, se rompa y por lo tanto interrumpe la corriente y ya no llega a tu aparato eléctrico. Pero nosotros conocemos estos fusibles que tenemos en casa. Estos fusibles que tenemos en casa, en el que también utilizamos un término en inglés que es el switch, que no es más que el interruptor general, ¿sí? En su interior hay una plaquita y tiene la misma función. Ese interruptor general, conocido como switch, ¿sí? Es en esa plaquita precisamente que está en el interior, en su interior, tiene la misma función. Cuando haya una alteración de voltaje, lo que hace es que la plaquita que se encuentra dentro de este cartuchito se rompa. Elevan tanto su temperatura que se funde. Y ese es el objetivo del interruptor general. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el objetivo de estos fusibles. Y regreso entonces a esto. Les decía, si nosotros aplicamos la teoría de los focos fundidos, repito, no lo van a encontrar bibliográficamente así, pero si cada resistencia es un foco y uno de ellos se funde, tanto R1, que es un foco, como R3, que es otro foco, se interrumpió la corriente eléctrica. Se interrumpe la corriente eléctrica. Y por lo tanto, todos
los focos en un circuito en serie no funcionan. No funcionan. Es por ello que no deben de fundirse, no deben interrumpirse para que funcionen todos los focos. ¿Sí? Pero bueno, ahorita les voy a explicar la importancia que tiene estos circuitos en serie. Estos se llaman circuitos en paralelo, pues porque claramente podemos ver líneas paralelas, aunque no son líneas realmente, pero pensemos que para poder entender, ¿sí? Están en paralelo. Por eso se llaman circuitos en paralelo. Vean la importancia de la existencia de los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo es que aplicamos la teoría del foco fundido, se funde este foco, ¿y qué pasa con R1 y R2 que son focos? Pues siguen funcionando. A diferencia de este, si se funde este foco, ya no funciona ni R1 ni R3 porque está interrumpido el circuito, ¿sí? Lo mismo pasaría si se funde este foco, pues ya no funciona R2 y R3 porque ya no se completa el circuito. O de la misma manera, si se funde el foco R3, pues ya no funciona ninguno. Ah, ahí está la importancia de por qué se creó los circuitos en paralelo. Si se funde R1, R2 y R3, el circuito no se ve interrumpido y sigue funcionando. Ok, y R3, si se funde R2, R1 y R3 sigue funcionando. ¿Sí? Esa es la importancia de los circuitos en paralelo. ¿Sí? Ok, espero que esté quedando claro en esta explicación. Ahora, ¿por qué los circuitos mixtos? Estos son circuitos mixtos. ¿Por qué circuitos mixtos? Porque R1, repito, aplicamos la teoría de los focos fundidos y podemos ver, ¿sí? Que R1 si es un foco, R2 es otro foco, R3, R4 son focos diferentes. Vean, ¿por qué está en serie? R1 y R4 o el foco R1 y el foco R4 están en serie. ¿Por qué? Véanlo. Si aplicamos la teoría de los focos fundidos, es que si este foco se funde, interrumpimos la corriente eléctrica y ningún foco, a pesar de que estos estén en paralelo, funcionan. Por eso es que R1 está en serie. Y también R4 están en serie porque si se funde ese foco, interrumpimos el circuito y no funciona. Entonces R1 y R4 están en serie y podemos visualizarlo también que R2 y R3 están en paralelo. ¿Por qué? Porque si se funde R3, R1, R4 y R2 siguen funcionando. Si se funde R2, entonces podemos ver que R1, R3 y R4 siguen funcionando. Pero si se funden tanto R2 como R3, entonces no funciona ningún foco. Eso quiere decir que R1 y todo este circuito y R4 están en serie. ¿Ok? Todo, estoy hablando de todo, no en particular de uno, porque ya vimos y es visible que R2 y R3 están en paralelo. Ok, pero ¿cuál es la importancia de que existan los circuitos mixtos? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que pensemos que ese foco sea el de, pensemos que en una recámara, como muchos de ustedes tienen, ¿sí? Este foco sea el del baño, de mi recámara, sea el del baño. Este foco sea
el de mi cama, el de mi recámara en sí, donde duermo, para que vean ustedes la importancia que tiene. Entonces, cada uno tiene su propio interruptor. De tal manera que si yo apago el foco del baño, el foco de mi recámara está encendido. ¿De acuerdo? Ya vean la importancia que tienen los circuitos mixtos. De tal manera entonces que si apago mi foco de la recámara, el foco del baño sigue encendido. Ah, maestro, pero si apagamos ambos focos, pues sí, interrumpo mi circuito y se apagarían todo. Es por ello que en los circuitos en casa yo tengo que colocar una vía alterna. Y así están en nuestras casas. De tal manera que cuando apague el foco del baño y apague el foco de la recámara, todos los demás focos de la casa sigan funcionando. Esa es la importancia. Y aquí tengo otro paralelo, ¿no? Esta es la importancia de los circuitos en serie, del circuito en paralelo y de los circuitos mixtos. O sea, en conclusión, ¿qué tipo de circuitos tenemos en casa? En casa tenemos circuitos mixtos. De tal manera, ¿cuál es la importancia? Tener circuitos en serie en casa. Si yo tengo un pasillo muy largo, puedo poner 4 focos que iluminen ese pasillo y con un solo interruptor apagar y encender. De esa manera, por eso la importancia de los circuitos en serie. Y acabo de hablar de la importancia de los circuitos en paralelo o circuitos mixtos en nuestra casa. Ahora, matemáticamente, mis estimados jóvenes, la importancia matemática aplicada en los circuitos es encontrar las resistencias equivalentes o las resistencias totales. De tal manera que la resistencia equivalente, o sea, es encontrar la resistencia total de un circuito, se le llama resistencia equivalente. Cuando sean en serie, se realiza una suma aritmética. Es decir, cuando los circuitos están en serie, se suman simplemente resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En este caso, ahí quedaría, lo sumamos aritméticamente, esas resistencias. Pero si hubiera más de 3 resistencias, pues entonces más el número de resistencias que exista. Y le vamos a poner Rn, el número de resistencias que haya en mi circuito. ¿Sale? Bien. Y si yo quiero encontrar resistencias totales, mejor conocidos como resistencias equivalentes, en un circuito en paralelo, pues lo que se hace es una suma en fracción. Dice que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. En este caso, en este circuito, en este diseño que tenemos aquí, ahí se quedaría. Pero pueden existir, igual que acá, más resistencias en paralelo. Entonces, más el número de resistencias que se tenga. 1 entre Rn.
que quiere decir el número de resistencias que exista. ¿Y cómo podemos encontrar las resistencias equivalentes en un circuito mixto? Ok, ya nos dimos cuenta en la explicación que tanto R1 como R4 están en serie, es decir, entonces mi resistencia equivalente va a ser igual a mi resistencia 1, porque está en serie. Yo debo verificar cuántas resistencias están en serie. Por lo tanto, sería una suma aritmética R1 más R2 más R4 más R4. ¿Por qué R1 más R4? Porque R1 y R4, observándolo, están en serie. Y a todo esto, recuerden que hace rato se los puse a todo esto, que están en paralelo, le voy a poner RT1, así le voy a poner, RT1, ustedes también pueden colocarlo, RT1, ¿sí? RT1. ¿Y qué es RT1? Es un circuito en paralelo, entonces tendría que encontrar RT1, pero aquí les dije hace ratito que todo RT1 está en serie con R1 y R4. Es por eso que el resultado tiene que ser sumado aquí. RT1. ¿Sí? RT1. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar RT1. ¿Y cómo? A través de esto. Entonces, antes de terminar de encontrar la resistencia equivalente, encontremos RT1. Entonces, sería 1 entre RT1 va a ser igual, en este caso, 1 entre R2 más 1 entre R3. Uno entre R3. Y una vez que encontremos un RT1, pues ya lo agregamos para encontrar la resistencia equivalente de otros circuitos en circuitos mixtos. Gracias, aquí finalizamos este video y en el próximo video haremos un cálculo de un circuito, ejemplos de circuitos tanto en serie, paralelo y mixtos. Muchas gracias, espero que quede claro, que sea de gran ayuda este video.